Me llamo Sierra Thompson. Y tenía 34 años cuando mi hermana me miró a los ojos y me dijo que buscara otro lugar donde morir. 3 días después del funeral de nuestros padres, mientras yo todavía usaba un bastón por el accidente de coche que casi me mata hace 2 años, Victoria se paró en el umbral del único hogar que me quedaba y dijo esas palabras sin una sola lágrima. Había traído cajas de mudanza. Había traído a su marido y había traído una crueldad que nunca supe que vivía dentro de ella. Nuestros padres acababan de ser enterrados. Las flores en sus tumbas ni siquiera se habían marchitado todavía. Y mi hermana, mi propia sangre, me estaba echando de la casa donde había pasado los últimos 2 años recuperándome, sanando y cuidando a las mismas personas que ella apenas visitaba. Ella pensaba que no tenía nada. Pensaba que era inútil. Se equivocaba. Antes de contarles lo que pasó en la oficina del abogado 3 días después, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si de verdad disfrutan esta historia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo y qué hora es allí. Para entender por qué esas palabras cortaron más profundo que cualquier cuchillo, necesito llevarlos de vuelta al día en que todo cambió. 2 años antes de que mis padres murieran, yo era una arquitecta paisajista con mi propia pequeña firma en Hartford. Diseñaba jardines para clientes adinerados, restauraba fincas históricas y acababa de conseguir un contrato con la Sociedad Botánica de la ciudad. La vida era buena. La vida tenía sentido. Luego, un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo. No recuerdo el impacto. Solo recuerdo despertar en una habitación de hospital con varillas de metal en mi columna, y a los doctores explicando que quizás nunca volvería a caminar. La cirugía duró 11 horas. La recuperación llevaría años. Mi apartamento tenía escaleras que no podía subir. Mi oficina tenía proyectos que no podía gestionar. Mis ahorros tenían límites que las facturas médicas no respetaban. Así que cuando mis padres me ofrecieron su habitación de invitados en la planta baja, dije que sí. Me mudé de nuevo a la casa donde crecí, a la habitación que todavía tenía mis trofeos de atletismo de la secundaria en la estantería. Durante 18 meses, usé una silla de ruedas. Aprendí a moverme por los marcos de las puertas y las baldosas del baño y la particular humillación de necesitar ayuda con cosas que había hecho sola desde la infancia. Mi madre me leía en los días malos. Mi padre construyó una rampa para el porche trasero para que pudiera sentarme en el jardín. Victoria llamaba una vez al mes, a veces menos. Nunca preguntaba por mi fisioterapia. Nunca preguntaba cómo me las arreglaba. Las pocas veces que llamaba, si yo contestaba el teléfono, su respuesta era siempre la misma. «Oh, ¿todavía estás ahí?» «Pon a mamá». «¿Todavía ahí?» Como si fuera una mancha que no se quitaba. Lo que Victoria no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, era que 4 meses antes de que nuestros padres murieran, yo había empezado a caminar de nuevo. Primero con un andador, luego con un bastón. Me estaba curando. Me estaba fortaleciendo. Pero para ella, siempre sería la inútil. La Navidad antes de que mis padres murieran, Victoria vino a casa con su familia perfecta a cuestas. Derek llevaba un abrigo de cachemira que costaba más que mis facturas médicas mensuales. Sus 2 hijos, Emma y Jack, corrían por la casa como si fuera suya. Victoria dirigía a todos como una directora de escena, reorganizando los muebles, criticando la disposición de la mesa de mi madre, recordándonos a todos cómo debían hacerse las cosas. Pasé 3 días preparando las comidas favoritas de sus hijos, macarrones con queso caseros para Jack, panqueques con chispas de chocolate para Emma. Lo hice de pie en la encimera con mi bastón apoyado en la estufa, mi espalda gritando después de 20 minutos porque quería contribuir. Quería ser útil. En la mañana de Navidad, todos se reunieron en la sala para la foto familiar anual. Mi padre instaló el trípode. Mi madre ajustó los adornos del árbol. Los niños peleaban por quién se ponía delante. Victoria me miró y sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Sierra, quizás deberías quedarte fuera de esta. Queremos una foto bonita para la tarjeta de Navidad. La habitación se quedó en silencio. Mi madre abrió la boca y luego la cerró. Mi padre miró fijamente la cámara como si no hubiera oído. Es que, Victoria se encogió de hombros, la silla de ruedas no encaja realmente con la estética, ¿sabes?
Ya ni siquiera estaba en la silla de ruedas. Estaba de pie con un bastón, pero no discutí. Había aprendido que discutir con Victoria solo le daba munición. Así que sonreí, asentí y me fui a la cocina. A través de la ventana, vi a mi familia posar sin mí. Oí el clic del obturador 1, 2, 3 veces. No sabía entonces que mi padre lo había visto todo, y no sabía lo que hizo a la mañana siguiente. Mis padres murieron un martes de marzo. Volaban a California para la boda de un viejo amigo de la universidad. Un vuelo charter privado, 6 pasajeros, cielos despejados. El avión se estrelló en algún lugar de Nevada. Dijeron que fue un fallo mecánico. Dijeron que fue rápido. Yo estaba en el jardín cuando llegó la llamada, podando las rosas que mi madre había plantado hace 15 años. El teléfono sonó, y 30 segundos después, mi mundo entero se derrumbó. Victoria voló para el funeral. Se encargó de todo, los arreglos, las flores, la lista de invitados. Yo estaba demasiado entumecida para discutirlo. Me senté en el primer banco en el servicio y me di cuenta de que no reconocía a la mitad de la gente que había allí. Amigos de Victoria, contactos de Victoria, gente que nunca había conocido a mis padres pero que quería ser vista presentando sus respetos. 3 días después de que los enterráramos, Victoria pidió hablar conmigo en privado. Me encontró en la sala, rodeada de tarjetas de pésame que no me atrevía a abrir. No se sentó. Se quedó en el umbral con los brazos cruzados, con Derek flotando detrás de ella como una sombra. He hablado con el abogado, dijo. Todo va para mí, la casa, las cuentas, todo. Levanté la vista. ¿Qué abogado? El abogado. Hizo un gesto despectivo con la mano. El abogado de patrimonio de mamá y papá. ¿Lo confirmó? ¿Te dio documentos? ¿Una copia del testamento? El ojo de Victoria tembló ligeramente. No necesito mostrarte nada. Tienes 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Algo frío se instaló en mi estómago. Victoria había dicho el abogado. No un nombre, no una firma, solo el abogado. Mis padres habían usado a Harold Whitmore durante más de 20 años. Si Victoria hubiera hablado realmente con él, habría dicho su nombre. Estaba fanfarroneando. Esa noche, me senté sola en el estudio de mis padres e hice un inventario de mi vida. Sin trabajo. Había cerrado mi firma hace 18 meses cuando las facturas médicas hicieron imposible mantener las luces encendidas. Sin ahorros. Lo poco que tenía se fue en copagos, especialistas y el interminable desfile de recetas que evitaban que mi columna se agarrotara. Sin ingresos. Los pagos por discapacidad cubrían lo básico, apenas. Y ahora, aparentemente, sin hogar. Miré alrededor de la habitación. El escritorio de mi padre, desgastado por 40 años de uso. La silla de lectura de mi madre, la tela descolorida donde siempre apoyaba la cabeza. La ventana que daba al jardín que habíamos construido juntos, ella plantando, yo diseñando, ambas soñando en lo que podría convertirse. Esta casa no eran solo 4 paredes y un techo. Aquí fue donde di mis primeros pasos, donde aprendí a andar en bicicleta en la entrada, donde mi madre me enseñó a cocinar y mi padre me enseñó a discutir. Cada habitación guardaba un recuerdo. Cada rincón guardaba un pedazo de mis padres. Si me iba ahora, no solo perdería una casa. Los perdería a ellos de nuevo. Y peor, estaría dándole la razón a Victoria. Estaría aceptando que era inútil, que no merecía estar aquí, que no valía nada. No podía aceptar eso. No lo haría. Empecé a abrir cajones, buscando algo, cualquier cosa, una pista de que Victoria estaba equivocada. En el cajón inferior del escritorio de mi padre, debajo de viejas declaraciones de impuestos y fotografías descoloridas, encontré una tarjeta de visita. Harold Whitmore, abogado de patrimonio. Le di la vuelta. En el reverso, con la cuidadosa caligrafía de mi padre, había 6 palabras: llámalo. Él lo sabe todo. Mi padre nunca escribía notas. ¿Nunca? Entonces, ¿por qué esta? 3 días después, Victoria regresó. Yo estaba en la sala practicando caminar sin el bastón. El fisioterapeuta dijo que estaba lista para intentarlo. Quería demostrar que podía hacer algo por mi cuenta.
La puerta principal se abrió de golpe. Victoria entró cargando cajas de cartón, con Derek detrás con más. Las dejó caer a mis pies, el golpe sordo resonando por la habitación. «Empaca tus cosas», dijo. «Tienes hasta el viernes». «Victoria, necesito más tiempo». «Todavía estoy». ¿Todavía qué? ¿Todavía fingiendo estar enferma? Tuve un accidente de coche. «Lo sabes». «Hace 2 años», dijo, pateando una de las cajas hacia mí. «Lo has explotado suficiente tiempo». Derek se movió incómodo. «Cariño, quizás deberíamos mantenernos al margen de esto». Derek, detrás de mí. Oí a Rose, la enfermera que había cuidado a mis padres en sus últimos meses, entrar desde la cocina. Se detuvo en el umbral, con los ojos muy abiertos. A su lado estaba Maggie, nuestra vecina de 40 años, que había venido a dejar una cacerola. Ambas oyeron lo que vino después. Victoria se acercó, lo suficiente como para oler su perfume, algo caro y penetrante. Me miró como se mira la basura que hay que sacar. «Busca otro lugar donde morir», dijo. «Ahora eres inútil». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Rose emitió un pequeño sonido. La mano de Maggie fue a su pecho. Victoria ni siquiera las miró. Para ella, eran invisibles, sin importancia. Pero vi a Rose hacer algo extraño. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y escribió algo, rápido, discreto, como si estuviera anotando los signos vitales de un paciente. En ese momento, no entendí por qué. Más tarde, lo haría. Maggie fue la primera en moverse. Dio un paso adelante, su figura de 70 años de repente rígida con el tipo de ira que solo décadas de amistad pueden producir. Había conocido a mi madre desde antes de que yo naciera. Me había sostenido en brazos de bebé. Había visto crecer a las 2 chicas Thompson, y claramente había elegido un bando. Victoria y Len Thompson. La voz de Maggie podría haber cortado el cristal. Tu madre se revolvería en su tumba si te oyera ahora mismo. Victoria se giró lentamente, su rostro con una expresión de cortés confusión. Lo siento. ¿Quién te invitó a esta conversación? Conozco a esta familia desde hace 40 años, más tiempo del que llevas viva, jovencita. Esto es un asunto familiar. Yo era familia antes de que aprendieras a caminar. Maggie se movió para pararse a mi lado, su mano encontrando mi brazo. Eleanor amaba a sus 2 hijas, pero no era ciega, Victoria. Ninguno de nosotros lo era. Algo parpadeó en el rostro de Victoria. Incertidumbre, quizás, o simplemente molestia por ser desafiada. Derek dio un paso adelante, alcanzando el codo de su esposa. Vic, vamos. Podemos discutir esto más tarde. No me toques. Se apartó, su voz elevándose. Mi madre me dejó a cargo. No a ella. No a una vecina que cree que tiene derecho a... Tu madre no te dejó a cargo de nada. Las palabras de Maggie fueron tranquilas, finales. Todavía no. La habitación se quedó quieta. La mandíbula de Victoria se tensó. Me miró a mí, luego a Maggie, luego a Rose, que todavía estaba de pie en el umbral de la cocina con su cuaderno. Bien. Victoria agarró el brazo de Derek y lo arrastró hacia la puerta. El viernes, cierra. Te quiero fuera para el viernes. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Maggie apretó mi brazo. No te preocupes, cariño. Esto no ha terminado. Ojalá pudiera creerla. A la mañana siguiente, Derek regresó solo. Lo encontré de pie en el porche, con las manos en los bolsillos, pareciendo un hombre que había perdido una discusión con su propio reflejo. Cuando abrí la puerta, se sobresaltó. Victoria no sabe que estoy aquí, dijo rápidamente. ¿Podemos hablar? Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, él en el borde de la silla de mi madre, yo en el sofá con mi bastón apoyado en el reposabrazos. No me miraba a los ojos. Mira, comenzó, sobre ayer. Victoria está bajo mucha presión. ¿Presión para echar a su hermana discapacitada de la casa de sus padres muertos? Hizo una mueca de dolor.
No es personal, Sierra. Es que realmente necesitamos el dinero. Me quedé muy quieta. ¿Necesitan? Solo la casa vale. Se detuvo, se corrigió. Quiero decir, el patrimonio debería liquidarse rápidamente, por el bien de todos. Derek, me incliné hacia adelante. ¿Qué está pasando? Estuvo en silencio por un largo momento. Luego, con una voz apenas por encima de un susurro, estamos en problemas. Las inversiones que hice el año pasado, no salieron bien. Debemos mucho, más de lo que podemos cubrir. ¿Cuánto? Miró al techo, al suelo, a cualquier lugar menos a mí. $400.000, más o menos. El número quedó suspendido entre nosotros como humo. El banco amenaza con quitarnos la casa, continuó. La escuela de los niños está preguntando por la matrícula del próximo semestre. Victoria está tratando de mantener todo en orden, pero... Derek. La voz de Victoria, afilada como una cuchilla, vino desde el umbral. Ambos saltamos. No había oído llegar su coche. ¿Qué estás haciendo aquí? Le agarró el brazo, sus nudillos blancos. Vámonos ahora. Derek articuló algo con la boca mientras ella lo arrastraba hacia afuera. Pudo haber sido, lo siento. Pudo haber sido ayuda. Sé lo que algunos de ustedes podrían estar pensando en este momento. ¿Por qué no te defendiste, Sierra? ¿Por qué no dijiste algo? Me hice la misma pregunta. Pero esto es lo que he aprendido, a veces la mejor respuesta no es una respuesta en absoluto. Si alguna vez has estado en una situación en la que alguien te subestimó, escríbelos en los comentarios. Y si tienes curiosidad por saber qué pasó en la oficina del abogado 3 días después, sigue viendo. Ahora, de vuelta a la historia. Esa tarde, encontré la tarjeta de visita de nuevo, Harold Whitmore, abogado de patrimonio. La caligrafía en el reverso parecía brillar bajo la lámpara del escritorio. Llámalo. Él lo sabe todo. Marqué el número antes de poder disuadirme. El teléfono sonó 2 veces, luego una voz, profunda y mesurada, bufete de abogados Whitmore. Señor Whitmore, soy Sierra Thompson. La hija de Robert y Eleanor. Una pausa, luego más cálida. Señorita Thompson, he estado esperando su llamada. Algo en su tono me hizo agarrar el teléfono con más fuerza. ¿Lo ha estado? Su padre me dijo que se pondría en contacto. Estaba bastante seguro de ello, de hecho. Papeles se revolvieron al fondo. Entiendo que su hermana ha estado haciendo afirmaciones sobre el patrimonio. Dice que todo va para ella. Dice que usted lo confirmó. Una risa seca. No he hablado con Victoria desde la fiesta de aniversario de sus padres hace 3 años. Ciertamente no ha contactado a mi oficina. El alivio que me inundó fue casi vertiginoso. Entonces, está mintiendo. No presumiría de caracterizar las declaraciones de su hermana. Lo que puedo decirle es que sus padres fueron muy específicos sobre sus deseos. Hizo una pausa. Muy específicos, señorita Thompson. ¿Qué significa eso? Significa que me gustaría que viniera a mi oficina antes de la lectura oficial. Hay aspectos del testamento que requieren contexto. Otra pausa, esta vez más larga. Cosas que nadie más sabe, ni siquiera su hermana. Anoté la hora de la cita con manos temblorosas. Señorita Thompson, su voz se suavizó, su padre cambió su testamento hace 6 meses, justo después de Navidad. Me dijo que finalmente vio las cosas con claridad. La foto de Navidad, en la que yo no estaba. Él había estado observando después de todo. El día antes de la lectura oficial del testamento, Rose vino a despedirse. Se paró en el porche con un cardigan apretado alrededor de sus hombros, pareciendo más pequeña de lo que recordaba. Durante 8 meses, había sido una presencia constante en esta casa, tomando los signos vitales de mis padres, gestionando sus medicamentos, sentándose con mi madre durante las largas noches en que el dolor la mantenía despierta. Ahora su trabajo había terminado, y se iba a otra familia, otro paciente, otro final. Quería darte algo, dijo. Metió la mano en su bolso y sacó un cuaderno encuadernado en cuero, desgastado y suave en los bordes. Lo reconocí de inmediato.
La caligrafía de mi madre cubría la página visible, su cursiva redondeada. La forma en que siempre presionaba demasiado con el bolígrafo. Tu madre me pidió que guardara esto a salvo. Rose me puso el cuaderno en las manos. Dijo que lo necesitarías algún día. Dijo que sabrías cuándo. Tracé las iniciales de mi madre en la cubierta. ¿Qué hay dentro? Sus pensamientos, sus días, sus observaciones. Rose dudó. Las últimas páginas son sobre ti y tu hermana. No las leí. No era mi lugar. Pero creo que quería que entendieras algo. ¿Entender qué? Rose miró hacia la calle como si comprobara que estábamos solas. Hay algo más con el señor Whitmore. Tu madre grabó un mensaje hace unos meses, un vídeo. Me miró a los ojos. Fue muy clara sobre cuándo debía reproducirse. Se me hizo un nudo en la garganta. Rose, ¿por qué me dices esto? Extendió la mano y apretó la mía. Tu madre lo sabía, Sierra. Sabía lo que Victoria haría, y se preparó. Rose retrocedió hacia su coche. Tus padres las amaban a ambas, pero no eran ciegos. El cuaderno se sentía pesado en mis manos, como una promesa, como una advertencia. Victoria organizó la recepción conmemorativa como organizaba todo, de forma cara y sin consultar a nadie. El restaurante era italiano, de lujo, del tipo de lugar con servilletas de tela y camareros que se presentaban por su nombre. Había alquilado el comedor privado, organizado el catering y enviado invitaciones en cartulina de color crema con los nombres de mis padres, grabados en oro. No me había preguntado por el menú. No me había preguntado por la lista de invitados. No me había preguntado nada en absoluto. Llegué tarde. Mi taxi se había quedado atascado en el tráfico, y caminar desde el aparcamiento con mi bastón me llevó más tiempo de lo que había planeado. Para cuando llegué a la entrada del salón privado, Victoria ya estaba de pie a la cabecera de la larga mesa, con una copa de vino en la mano, dando un discurso. 40 personas se sentaban ante ella, tíos y tías que apenas reconocía, amigos de mis padres cuyos nombres había olvidado, socios de negocios de Derek, el club de lectura de Victoria. Un mar de rostros, algunos de luto, la mayoría simplemente allí para ser vistos. Trabajaron toda su vida por esta familia, decía Victoria, su voz con ese tono particular que usaba cuando quería que la gente la admirara. Y prometo honrar ese legado. Esta casa, esta comunidad, todo lo que construyeron, lo protegeré. Dijo esta familia como una reclamación, como una escritura de propiedad. Yo estaba de pie en el umbral, y ni una sola persona en esa sala me reconoció. Mamá y papá estarían muy orgullosos de lo que hemos logrado, continuó Victoria. El nombre Thompson perdurará. Me aseguraré de ello. Apreté mi bastón hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No me había mencionado ni una vez. ¿Ni una? Era como si ya me hubieran borrado de la familia que estaba tan decidida a proteger. Alguien en la multitud se dio cuenta de que estaba allí de pie. Un murmullo recorrió la sala, las cabezas se giraron. El discurso de Victoria vaciló por un momento antes de recuperarse con una sonrisa ensayada. Sierra, lo lograste. La forma en que lo dijo, como si mi presencia fuera una leve sorpresa, una ocurrencia tardía, me puso la piel de gallina. Me dirigí hacia un asiento vacío cerca de la parte de atrás, mi bastón golpeando contra el suelo pulido en el silencio. ¿Victoria? Era la tía Dorothy, la hermana mayor de mi padre, hablando desde el centro de la mesa. ¿Qué hay de Sierra? ¿Dónde vivirá ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire. 40 pares de ojos se movieron entre nosotras. La sonrisa de Victoria no vaciló. Sierra tiene sus propios planes. Está en transición. ¿Transición a dónde?, insistió Dorothy. Victoria se encogió de hombros delicadamente. Donde quiera que pueda arreglárselas. Siempre ha sido ingeniosa. Algunas personas se rieron entre dientes. Risas pequeñas, risas nerviosas, del tipo que la gente hace cuando no está segura de qué más hacer. Pero se rieron. Me quedé allí con mi bastón, sintiendo el peso de cada mirada. Algunas personas me miraban con lástima, otras con juicio. La mayoría simplemente apartaba la vista, incómodos, ansiosos por volver a su vino y a sus conversaciones triviales.
Victoria pasó a mi lado de camino a saludar a alguien en otra mesa. Al pasar, se inclinó cerca. Te dije que te quedaras en casa, susurró. Te estás poniendo en ridículo. No respondí. Recordé lo que Harold Whitmore había dicho cuando visité su oficina esa mañana. Déjala hablar. Cuanto más diga ahora, más fuerte será el silencio después. Así que encontré mi asiento. Junté las manos en mi regazo y esperé. Victoria no tenía idea de lo que se avecinaba. Maggie llegó 20 minutos después, vestida de negro y con una mirada que podría agriar la leche. Escudriñó la habitación hasta que me encontró sola en mi mesa de la esquina, removiendo la comida en mi plato sin comer. Luego su mirada se desvió hacia Victoria, que estaba entreteniendo a la gente cerca de la barra, riéndose de algo que Derek había dicho. La mandíbula de Maggie se tensó. Caminó directamente hacia mí. ¿Es verdad?, preguntó, sentándose. Lo que Dorothy me acaba de decir. Victoria realmente dijo que estás en transición. Asentí. Maggie se levantó de nuevo. Antes de que pudiera detenerla, alzó la voz lo suficiente como para cortar todas las conversaciones de la sala. Eleanor y Robert se avergonzarían si pudieran ver esto. La sala se quedó en silencio. Victoria se giró, su copa de vino congelada a medio camino de sus labios. Disculpa, la voz de Victoria era de hielo. ¿Me oíste? Maggie no se inmutó. Esta chica, me señaló, cuidó de tus padres cada día mientras tú estabas demasiado ocupada para visitar. Los bañó. Les dio de comer. Sostuvo la mano de tu madre cuando tenía miedo. La voz de Maggie se quebró, pero continuó. ¿Qué hiciste tú, Victoria? ¿Enviar flores? Alguien jadeó. Derek dio un paso adelante, buscando el brazo de Victoria, pero ella se lo quitó de encima. No tienes derecho. Tengo todo el derecho. Fui la mejor amiga de Eleanor durante 40 años. Maggie se movió para pararse a mi lado, su mano en mi hombro. Y sé exactamente qué tipo de hija has sido. El silencio era absoluto. Alguien tosió. Un tenedor tintineó contra un plato. El rostro de Victoria había pasado de rojo a blanco. Por primera vez, vi una grieta en su compostura, algo incierto. Maggie se inclinó y me susurró al oído, hablé con Harold esta mañana. Me dijo lo que se viene. Solo espera, cariño. Solo espera. 3 días después, entré en la oficina de Harold Whitmore en el piso 12 del edificio financiero de Hartford. La recepcionista me dirigió a una sala de conferencias al final del pasillo, toda de madera oscura y sillas de cuero, ventanas de suelo a techo que daban a la ciudad, el tipo de sala donde sucedían cosas importantes. Victoria ya estaba allí. Se sentó a la cabecera de la mesa como si fuera la dueña, su bolso de Hermès colocado de forma precisa, su postura perfecta. Derek estaba sentado a su lado, navegando en su teléfono con la energía desesperada de un hombre que quería estar en cualquier otro lugar. Tomé asiento frente a ellos. Mi bastón se apoyaba en la silla. Victoria no me miró. Harold Whitmore entró con un maletín de cuero y una taquígrafa judicial siguiéndole. Era mayor de lo que recordaba, de pelo plateado, distinguido, con el tipo de calma que proviene de décadas de dar noticias que cambian la vida a personas que no estaban listas para escucharlas. Gracias a todos por venir, dijo, acomodándose en su silla. Antes de comenzar la lectura formal, necesito verificar algunas cosas. Abrió una carpeta de Manila y miró a Victoria. Señora Harley, ¿ha visto alguna vez el testamento completo que sus padres presentaron en mi oficina? Victoria se enderezó. He visto el testamento. Sí, estaba en la mesita de noche de mi madre. El documento en la mesita de noche. Harold asintió lentamente. ¿Puede describirlo? 4 páginas. Lenguaje legal estándar. Todo dejado a mí como la hija mayor. Harold se quitó las gafas y las limpió con un paño. El gesto fue pausado, casi teatral. Señora Harley, dijo en voz baja, ¿ha visto alguna vez el testamento completo? ¿O solo el resumen que su madre guardaba como copia de referencia? La mano de Victoria se apretó en su bolso. Por primera vez, su sonrisa desapareció.
¿De qué estás hablando? La voz de Victoria tenía un filo ahora. ¿Un resumen? ¿Ese era el testamento? Harold abrió su maletín y sacó un documento grueso encuadernado en papel legal azul. Lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Este es el último testamento y última voluntad de sus padres. 32 páginas. Ejecutado hace 6 meses en esta oficina, presenciado por 2 de mis asociados. Notariado y presentado ante el Tribunal de Sucesiones. Victoria se inclinó hacia adelante. Eso es imposible. Vi el testamento. Tenía fecha de hace 5 años. Decía: lo que usted vio, señora Harley, fue un borrador preliminar. Sus padres lo guardaban en su mesita de noche como referencia, pero actualizaron su plan patrimonial significativamente antes de su fallecimiento. Harold golpeó el documento. Esta es la versión legal. La única versión que importa. El teléfono de Derek cayó ruidosamente sobre la mesa. No lo recogió. Esto es un fraude. Victoria se puso de pie, su silla raspando contra el suelo de madera. La estás ayudando a cometer un fraude. Probablemente falsificó. Señora Harley. La voz de Harold no se elevó, pero se endureció. He sido el abogado de su familia durante 22 años. Redacté el primer testamento de sus padres cuando usted tenía 15 años. No cometo fraudes, y no aprecio la insinuación. Victoria abrió la boca y luego la cerró. Sus manos temblaban. Siéntese, dijo Harold. No fue una petición. Ella se sentó. Observé el rostro de mi hermana pasar por un ciclo de emociones, incredulidad, ira, miedo. Cuando finalmente me miró, había algo nuevo en sus ojos, algo que parecía casi pánico. No harían esto, susurró. No lo harían. Harold comenzó a pasar las páginas. Quizás deberíamos dejar que sus padres hablen por sí mismos. La habitación se sentía más pequeña, el aire se sentía más delgado, y me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Harold leyó lentamente, deliberadamente, dando peso a cada palabra. A nuestra hija, Victoria Louise Thompson Harley, le dejamos nuestra cartera de inversiones valorada en aproximadamente $14 millones, que se mantendrá en un fideicomiso administrado. Victoria podrá retirar un máximo de $50.000 por año, y el resto se distribuirá a sus hijos cuando cumplan 30 años. Victoria emitió un sonido como si la hubieran golpeado. ¿Un fideicomiso? Derek se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir con un fideicomiso? Necesitamos ese dinero ahora. Harold continuó como si Derek no hubiera hablado. El documento incluye una carta de sus padres explicando su razonamiento. ¿La leo? Sí, dije antes de que Victoria pudiera objetar. Harold se ajustó las gafas. Amamos a Victoria con todo nuestro corazón, pero la hemos visto luchar con decisiones financieras a lo largo de su vida adulta. Hemos visto desaparecer dinero en empresas que nunca se materializaron. No deseamos que el trabajo de nuestra vida se pierda en un año después de nuestro fallecimiento. El fideicomiso no es un castigo. Es una protección. El rostro de Victoria había pasado de blanco a gris. Derek miraba fijamente la mesa como si quisiera que se lo tragara. Ahora Harold pasó varias páginas. En cuanto a la casa familiar y la propiedad circundante, valorada en aproximadamente $4 millones. Dejé de respirar. Dejamos nuestra casa a nuestra hija, Sierra Thompson, con la condición de que no pueda ser vendida por un periodo de 10 años. Sierra ha sido nuestro consuelo y compañía durante nuestros últimos años. Ha cuidado nuestro jardín, nos ha tomado de la mano y nos ha dado paz. La casa le pertenece. Se la ha ganado. Mi visión se volvió borrosa. En algún lugar lejano, Victoria decía algo, objetando, exigiendo. Pero no podía oírla. Todo lo que podía oír eran las voces de mis padres llegando desde más allá de la tumba. Hay una cosa más, dijo Harold. Metió la mano en su maletín y sacó una unidad USB. Sus padres grabaron un mensaje en vídeo para que se reprodujera en esta lectura. Insistieron bastante en ello. La cabeza de Victoria se levantó de golpe. ¿Qué vídeo? Nunca supe de ningún vídeo.
Ese era el punto, señora Harley. Harold conectó la unidad a una computadora portátil, y un momento después, el rostro de mi madre apareció en la pantalla montada en la pared. Estaba sentada en nuestra sala en su sillón favorito junto a la ventana. Mi padre estaba de pie detrás de ella, con la mano en su hombro. Ambos parecían cansados. Ambos parecían decididos. Chicas, comenzó mi madre, si están viendo esto, significa que nos hemos ido, y significa que las cosas han sucedido como temíamos que podrían suceder. Mi padre habló a continuación. Victoria, eres nuestra primogénita. Te hemos amado desde el momento en que llegaste, pero el amor no significa ceguera. Hemos visto cómo tratas a tu hermana. Hemos visto la forma en que la desprecias, la menosprecias, la haces a un lado. Los ojos de mi madre brillaban. Sierra, no eres inútil. Nunca lo fuiste. Eres nuestra fuerza tranquila. Mientras Victoria perseguía cosas que brillaban, tú te quedaste. Cuidaste. Estuviste presente. Cambiamos nuestro testamento después de Navidad, dijo mi padre. Después de ver a Victoria excluirte de la foto familiar. Después de oírla decirle a tu madre que nos estabas arrastrando hacia abajo. Su voz se quebró. No íbamos a permitir que nuestra muerte se convirtiera en otra forma de que te borraran. Mi madre extendió la mano hacia la cámara. Esperamos que ustedes dos puedan reconciliarse. Realmente lo esperamos. Pero si no pueden, si Victoria continúa por este camino, al menos Sierra nunca será echada de su propia casa. La pantalla se oscureció. No podía ver a través de mis lágrimas. Pero oí la silla de Victoria arrastrarse hacia atrás mientras se levantaba y salía sin decir una palabra. Si alguna vez has tenido a alguien en tu familia que finalmente vio tu valor, incluso si fue demasiado tarde, sabes exactamente cómo se sintió Sierra en ese momento. Escribe finalmente en los comentarios si esta escena te llegó al corazón. Y para aquellos que se preguntan qué hizo Victoria a continuación, créanme, la historia no ha terminado. La verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. Pero primero, díganme, ¿creen que Victoria merecía lo que recibió, o fue demasiado duro? Comenten abajo. Ahora, de vuelta a la historia. Victoria no llegó lejos. La encontré en el pasillo fuera de la sala de conferencias, apoyada contra la pared con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Derek estaba a unos metros de distancia, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en susurros urgentes con alguien. Un banco, quizás un acreedor, la gente que rodeaba sus vidas como tiburones. Cuando Victoria me vio, algo se rompió. Esto no es justo. Su voz era cruda. No lo entiendes. Tengo una familia que mantener. Tengo responsabilidades. Tienes una hermana a la que le dijiste que buscara otro lugar donde morir. Ella se estremeció. No quise decir. Sí, lo hiciste. Mantuve mi voz firme. Quisiste decir cada palabra. Has querido decir cada palabra durante años. No sabes cómo es. Estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Las inversiones de Derek colapsaron. Debemos $400.000. El banco nos va a quitar la casa. Mis hijos van a perder su hogar. ¿Y tú? Me señaló con un dedo tembloroso. No tienes a nadie. No tienes hijos. No necesitas el dinero. Dejé que sus palabras quedaran suspendidas en el aire entre nosotras. Tienes razón, dije en voz baja. No tengo hijos. No tengo marido. No tengo ninguna de las cosas que crees que hacen valiosa a una persona. Di un paso más cerca. Pero tampoco pasé años tratando a mi propia hermana como basura. No me paré en la casa de nuestros padres 3 días después de su funeral para decirte que buscaras otro lugar, donde morir. Los hombros de Victoria temblaban. Por un momento, pareció la niña pequeña que recordaba de la infancia, perdida, asustada. Pero luego recordé todos los años que me hizo sentir inútil. Y recordé que la compasión tiene límites. Podría haberla destruido en ese momento. Podría haber enumerado cada comentario cruel, cada gesto despectivo, cada vez que me hizo sentir que no merecía existir. Podría haberle dicho exactamente lo que pensaba de su vida perfecta,
Su imagen perfecta y sus mentiras perfectas. Pero esa no soy yo. Mis padres no me criaron para ser así. Así que, en cambio, me apoyé en mi bastón y hablé con calma. Me dijiste que buscara otro lugar donde morir. Encontré un lugar. Hice una pausa. Se llama hogar. A Victoria se le cortó la respiración. No voy a regodearme, Victoria. Esa no soy yo. Pero voy a establecer un límite. La miré a los ojos. Nunca más me hablarás así. Nunca. Ni en privado, ni en público, ni delante de tus hijos. Se acabó ser tu saco de boxeo. Me miró fijamente como si me estuviera viendo por primera vez. Tengo una propuesta, continué. El fideicomiso te da $50.000 al año. No es nada, pero sé que no resolverá tus problemas inmediatos. Tomé aire. Estoy dispuesta a prestarte lo que necesitas para pagar al banco. Sin intereses, términos razonables, lo suficiente para salvar tu casa y mantener a los niños en la escuela. La boca de Victoria se abrió, se cerró. Pero hay una condición. Levanté la mano. Te disculpas públicamente en una cena familiar frente a todos los que estuvieron en esa recepción conmemorativa. Les dices lo que me dijiste, y les dices que te equivocaste. El pasillo estaba en silencio. Derek había terminado su llamada telefónica. Me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Victoria se secó los ojos. ¿Y si no lo hago? Entonces lo resuelves sola. Es tu elección. Victoria no respondió. Miró a Derek, quien miró al suelo. Luego reunió lo que quedaba de su compostura, recogió su bolso y caminó hacia el ascensor. Derek la siguió sin mirar atrás. Las puertas se cerraron detrás de ellos, y me quedé sola en el pasillo. Harold Whitmore apareció a mi lado un momento después, una mano suave en mi codo. Señorita Thompson, todavía tenemos papeleo que completar. Asentí y lo seguí de vuelta a la sala de conferencias. La taquígrafa se había ido. El vídeo estaba oscuro. Solo Harold y yo, y el peso de todo lo que había sucedido. Deslizó documentos sobre la mesa, escrituras, transferencias de cuentas, páginas para firmar. Firmé donde indicó, mi mano temblando ligeramente. Sus padres estaban orgullosos de usted, dijo Harold mientras firmaba la última página. Me lo dijeron muchas veces. Su madre especialmente. Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Dijo que usted era lo único que hizo soportables esos últimos meses. No pude hablar. También dijo algo más. Harold sacó un sobresellado de su maletín. Me pidió que le diera esto después de la lectura. Una carta solo para usted. Tomé el sobre. La caligrafía de mi madre en el frente, para Sierra. Cuando estés lista. Una cosa más. Harold se levantó y me estrechó la mano. Su padre me pidió que le dijera que cambió el testamento el día después de Navidad. La voz de Harold se quebró. Dijo que finalmente entendió que hija los veía como personas y cuál los veía como una cuenta bancaria. Salí de esa oficina con la escritura de la casa de mi infancia, $14 millones en un fideicomiso a mi nombre, y una carta de mi madre presionada contra mi corazón. No se sentía como una victoria. Se sentía como un duelo. Un mes después, me mudé al dormitorio de mis padres. Al principio se sentía extraño, dormir donde ellos habían dormido. Despertarme con la misma vista del jardín que mi madre había visto cada mañana durante 30 años. Pero también se sentía correcto, como si me hubieran guardado un espacio. Continué mi fisioterapia 3 veces por semana. La mayoría de los días, ya no necesitaba el bastón en absoluto. Caminaba por mi cuenta, cocinaba mis propias comidas, empezaba a imaginar cómo podría ser un futuro. El vecindario había cambiado en pequeñas cosas. Las personas que habían asistido a la recepción conmemorativa, las que se habían reído cuando Victoria me llamó ingeniosa, ahora cruzaban la calle cuando me veían. Se había corrido la voz sobre la lectura del testamento, sobre el vídeo, sobre lo que Victoria había dicho y lo que había perdido. Estaban avergonzados. Bien. Victoria y Derek vendieron su casa en Greenwich por $650.000. Después de pagar sus deudas,
Apenas les quedó suficiente para el depósito de seguridad de un apartamento de 2 habitaciones en una ciudad, a 40 minutos de distancia. Derek fue despedido de su firma cuando sus inversiones fallidas salieron a la luz. Algo sobre pérdidas no declaradas y clientes enojados. Ahora trabajaba en un banco regional, por una fracción de su antiguo salario. Sus hijos se habían transferido de la escuela privada a la pública. Victoria le dijo a la gente que era porque la escuela pública tenía un mejor programa de artes. Nadie le creyó. Me llamó una vez, 3 semanas después de la lectura. ¿Tu oferta sigue disponible? Su voz era plana, agotada. Sí. No estoy lista para disculparme todavía. Estuve en silencio por un momento. Entonces yo no estoy lista para extender un cheque. La línea se cortó. Pero había llamado. Eso era algo. No era perdón. Pero podría haber sido el comienzo de la rendición de cuentas. 2 meses después de la lectura, finalmente abrí el diario de mi madre. Lo había llevado conmigo desde que Rose me lo dio, manteniéndolo en mi mesita de noche, a veces sosteniéndolo mientras me dormía. Pero no había podido leerlo. La idea de escuchar la voz de mi madre de nuevo, incluso a través de su caligrafía, se sentía como abrir una herida que no estaba segura de poder cerrar. Pero esa noche, sentada en su jardín bajo las estrellas, estaba lista. Las entradas eran mundanas al principio, listas de compras, citas con el médico, notas sobre el clima y qué plantas estaban floreciendo. Mi madre siempre había sido una mujer práctica, incluso en sus pensamientos privados. Luego llegué a las últimas 10 páginas. Sobre Victoria, amo a mi hija mayor, pero me preocupo por ella. Persigue algo que nunca puede alcanzar, aprobación, éxito, la apariencia de perfección. Espero que algún día encuentre la paz. Espero que se dé cuenta de que lo que tiene es suficiente. Sobre mí, Sierra no sabe cuánto nos salvó después del accidente cuando se mudó a casa. Pensé que la estaba cuidando, pero ella nos estaba cuidando a nosotros. Solo por estar aquí, preparando el desayuno, leyéndome, sentándose con Robert en el jardín, nos salvó de una soledad en la que no sabía que nos estábamos ahogando. La última entrada tenía fecha de 3 semanas antes del accidente. Sierra es mi espejo. Paciente, tranquila, fuerte de maneras que nadie nota hasta que es demasiado tarde. Debería habérselo dicho más a menudo. Debería haber dicho las palabras en voz alta en lugar de solo escribirlas aquí. Si estás leyendo esto, Sierra, que sepas esto, nunca fuiste inútil. Lo fuiste todo. Cerré el diario y miré al cielo. Las lágrimas llegaron, pero esta vez eran diferentes. No eran de duelo. Eran de liberación. 6 meses después de la muerte de mis padres, volví a trabajar, a tiempo parcial al principio, como consultora para una firma de diseño de paisajes en Hartford. Proyectos pequeños, nada demasiado exigente, pero se sentía bien usar mis habilidades de nuevo, ver algo hermoso crecer de la nada. Mi primer proyecto real fue el jardín detrás de la casa de mis padres. Mi madre había plantado rosas, hortensias, un pequeño huerto que se había vuelto salvaje en los meses desde que había podido cuidarlo. Rediseñé todo, conservé sus rosas, añadí nuevos caminos y construí un pequeño banco donde podía sentarme y recordar. Fue lo primero que había creado desde mi accidente. No ganaría ningún premio, pero era mío. Era mi hogar. Victoria envió una carta 4 meses después de la lectura del testamento. No una llamada telefónica, no una visita, una carta. He estado pensando en lo que dijiste, en lo que dije, en todo. No estoy lista para disculparme delante de todos. No sé si alguna vez lo estaré, pero quiero que sepas que estoy tratando de entender por qué me convertí en esta persona. Y lo siento, aunque no pueda decirlo en voz alta todavía. Lo siento. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en el cajón de mi escritorio junto al diario de nuestra madre y la tarjeta de visita de nuestro padre. No era la disculpa que había pedido. No era pública. No era rendición de cuentas. Pero era algo. No nos volvimos cercanas después de eso. Probablemente nunca lo seríamos. Pero podíamos estar en la misma habitación sin fingir que la otra no existía. Podíamos intercambiar tarjetas de cumpleaños. Quizás podríamos construir algo nuevo.
Me llamo Sierra Thompson. Me dijeron que era inútil. Me dijeron que buscara otro lugar donde morir. Encontré mi hogar en su lugar. Si la historia de Sierra te recordó que tu valor no se define por lo que otros piensan de ti, quiero saber de ti. Escribe, los límites importan en los comentarios si esto resonó contigo. Y si alguna vez has sido subestimado por tu propia familia, comparte tu historia abajo. Leo cada uno de los comentarios. Si quieres más historias como esta, echa un vistazo al vídeo en la descripción. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima. Gracias por ver.